Conocí a Joseph Daher, nuestro invitado para el análisis político de hoy, cuando él ocupaba el cargo de presidente del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú, de Canal 7, de TV Perú, vaya. Y fue muy grato trabajar con él, porque creo que tiene un compromiso, no creo, estoy convencido que tiene un compromiso en defensa de la democracia y del Estado de Derecho que valoro. Les cuento esto, digamos, para también transparentar esta conversación y contarles que Joseph Daher es una persona a la que yo sigo, leo y estoy pendiente de las cosas que dice. Joseph, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por esa introducción, pero sin lugar a dudas, el que te lee, el que te sigue y el fan número uno soy yo. Eres muy amable, Joseph. Comencemos. A ver, ¿qué te parece si un día como hoy comenzamos reflexionando sobre lo que significó para el Perú el golpe de Estado del 5 de abril y que hoy día, a 30 años de distancia, nos permite mirarlo quizás con más equilibrio? ¿Qué te deja en términos de tu análisis el golpe del 5 de abril? Yo creo que nos sigue dejando varias preguntas, varias además sin respuesta, ¿no? La primera sería, ¿qué aprendimos de ese golpe? ¿No? Evidentemente el golpe como tal refleja la poca estabilidad institucional que existía entonces. Tendríamos que preguntarnos si hoy tenemos mucha más estabilidad. Buena pregunta. Aquel golpe significaba o implicaba unas difíciles relaciones que habían tenido el Congreso y el Parlamento en ese momento. Que no pueden ponerse de acuerdo. Tendríamos que preguntarnos cómo va eso ahora y qué tipo de concesiones estamos haciendo si es que esas relaciones no son lo suficientemente proactivas y fluidas. Entiendo. ¿No? Y creo que el golpe reflejó que en un buen número de la población había esta sensación que la democracia no era muy útil, ¿no? Claro, porque si la democracia no logra satisfacer necesidades básicas, uno podría preguntarse, pues, cuán útil es la democracia. Efectivamente, yo creo que es el mejor sistema de gobierno. Complejo en sí mismo, porque hay que ponerse de acuerdo en todo, ¿no? Efectivamente, pero creo que eso es lo bonito, creo que eso es lo bueno. Creo que el dialogar, el llegar a consensos, el llegar a acuerdos, el ceder. No es posible llegar a un acuerdo sin un mínimo de ceder. Pero claro, cuando la democracia no tiene un buen sistema de salud, cuando la democracia está llena de representantes que prometen lo que saben que no van a cumplir y que por supuesto no lo cumplen, cuando la democracia crea una serie de expectativas que luego se frustran, la gente comienza a dudar de la eficacia y de la utilidad de la democracia. Y creo que eso pasó en 1992 porque el golpe tuvo un apoyo popular que no podemos sin duda, negar. innegable. Tendríamos que preguntarnos ahora, 30 años o 31 años después, si esa concepción, cuál es la concepción de democracia que tenemos, ¿no? Los historiadores solemos decir que la historia no se repite, ¿no? Porque los historiadores valoramos mucho el contexto. Claro, por supuesto. Y entonces hay contextos específicos que explican los hechos específicos. Entiendo. Pero a veces como que casi se repite. Joseph, pero ¿por qué se mantienen en el tiempo las banderas de ese que dieron espacio a ese golpe? ¿Por qué el Fujimorato sostiene un apoyo popular que además viene de sectores populares también en gran medida, ¿no es cierto? ¿Qué ha escrito el Fujimorismo? ¿Qué ideología nos plantea? ¿Qué oferta de país nos ofrece el Fujimorismo para que siga viviendo y esté tan presente en la vida política del Perú? Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta porque hemos tenido un momento en donde el Fujimorismo quedó reducido a casi nada. Así es. Y ha logrado volver a tener la importancia, yo diría que fundamental en los destinos del país ahora y en las últimas 3 elecciones. Felizmente también hay lo que algunos llaman el principal partido político del Perú, que es el antifujimorismo, que es lo que ha impedido que el fujimorismo llegue al poder. Es verdad. Y eso creo que es un tema que en este análisis no debe dejarse de mencionar. Yo creo que el fujimorismo efectivamente reúne
algunos valores no democráticos, reúne algunos valores que no respetan la institucionalidad, que permanentemente están en contra de ella, pero que con un discurso populista logran convencer en el sentido que conversábamos antes, es decir, en el supuestamente dar cuestiones pragmáticas a la población. Yo espero que esto vaya cambiando, yo espero que vayamos cada vez más reflexionando y educando en democracia. Yo creo que es muy importante educar en democracia, creo que es muy importante educar en ciudadanía. De acuerdo. Creo que es muy importante darnos cuenta que no podemos, digamos, como ha hecho el fujimorismo, atentar contra las instituciones, no solamente por el 5 de abril, sino, por ejemplo, lo que hicieron con PPK cuando tuvieron 73 congresistas. Si esa fuerza hubiera querido hacer reformas, hubiera querido hacer las reformas políticas que necesitamos, con 73 congresistas hubieran podido hacer lo que querían. Lejos de eso, comenzaron a no aceptar la derrota electoral, ya comenzaron tímidamente, pero comenzaron a hablar de fraude en ese momento. Sí, señor. Y hicieron una política devastadora, de la que, hay que decir cuenta, PPK nunca se dio mucha cuenta. Fue arrasado por ella. Muy bien, Joseph, te meto en otros asuntos. El Congreso ha rechazado debatir la moción de vacancia contra Dina Boluarte. Alguna vez lo conversamos, la vacancia no es un mecanismo constitucional de control político, pero se ha puesto de moda en los últimos años y lo sacan como una carta todo el tiempo. Pero eso no me permite también entender que quizás esa es la forma inicial como un Congreso de la República o sectores de este minoritario pueden hacerle frente al gobierno de Dina Boluarte, que parece omnímodo por su poder en el Ejecutivo y en el Congreso. ¿Cómo has leído todo este tema de la vacancia, Joseph? Yo creo que hay varios factores, ¿no? Lamentablemente, lo que dice la oposición sí creo que tenga algo de valor. Hay una especie de venganza política. Como se lo hicieron a Castillo, entonces lo vamos a hacer ahora. Sí, pues. Eso, digamos, deslegitima un poco el pedido. Ahora, a diferencia de lo que ocurría con los pedidos de vacancia de Castillo o de PPK, que estaban relacionados a temas de corrupción, no todavía aprobados, en este caso estamos hablando de muertes. Pues. Estamos hablando de muertes que acaba de salir un informe en la prensa extranjera que en su gran mayoría es producto de balas. Es decir, estamos hablando de un Estado que está matando a sus ciudadanos. Yo creo que desde el punto de vista moral, eso es razón suficiente para hablar de vacancia. Sin embargo, sigo pensando que no es el mecanismo más adecuado para sostener la institucionalidad. Pero es que la presidenta no da señales, no da gestos políticos. La presidenta nombra primer ministro a quien estaba cuestionado por muertes y lo mantiene como primer ministro pese a todo lo demás. Entonces, claro, uno dice, caramba, ¿no? Yo creería que si no están pensando ya, como parece que no están pensando en el adelanto de elecciones o en la renuncia, yo creería que la presidenta debería dar gestos políticos que nos permitan seguir creyendo que ella es una posibilidad, que es una posibilidad de seguir sosteniendo la democracia. Pero tengo la sensación que el gobierno está muy ensimismado, está muy cerrado. Como solamente oye felicitaciones, porque son muy pocos los espacios donde se puede decir algunas cosas, son muy pocos los espacios, y cuando se les confronta no les gusta, y lo buscan a uno en el renieque, en fin. Entonces, claro, uno dice, bueno, señores, o sea, vean un poco más allá de la realidad, ¿no? Decían los romanos que el César debía tener a alguien a su costado que siempre le recordara que era humano. Que era humano. ¿No? Eso quizás no está pasando lo suficiente en el gobierno.
creo que se han ensimismado mucho, creo que solamente quieren escuchar lo bueno y por eso quizás no están dando los gestos políticos que deberían dar, ¿no? Todas las encuestas evidencian una bajísima aprobación al gobierno de Dina Boluarte, pero que no se traduce en este momento en la calle porque sostener la movilización es muy difícil y sin liderazgos además mucho más. ¿Crees que un parteaguas podría ser sacar a Corbeto y a Salas de la OMP y el jurado? ¿Ese es el punto de inflexión? Podría ser, podría ser. Ahora, con las movilizaciones sociales podría ser eso o podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que hemos tenido 2 meses de movilizaciones sociales sostenidas. No sostenidas, claro que sí. Y por supuesto, luego hemos tenido un efecto climático que quizás las ha, digamos, calmado un poco. Y si me permites, Joseph, con fuerte presencia regional y de los sectores más pauperizados del país, ¿eh? Sin lugar a dudas. Marchas que han venido a Lima, eso de la toma de Lima no me gusta mucho, marchas que han venido a Lima y que no son muy limeñas, ¿no? Sí, señor. Falta un poco todavía que Lima comience a despercuda. Sí, claro. En ese sentido. Yo no diría que ya el clamor popular pasó y se acabó. ¿De acuerdo? Yo creo que estamos en un paréntesis. Es muy difícil, como tú dices, sostener. Y la presidenta y sobre todo el premier tienen declaraciones por momentos que incendian la pradera, ¿no? Que avivan las cosas. Sí, señor. Y efectivamente, si sucediera lo que tú estás mencionando, creo que podría ser un nuevo despertar, ¿no? Jorge Basadre, en un libro bello, casi póstumo, me parece, La multitud en la historia, estudia la presencia de las movilizaciones sociales en la historia del Perú. Y dice, ojo, que el que la multitud, lo llama él, se presente por un momento y luego se calme, no quiere decir que ya se calmó, de pronto puede volver a aparecer. Y esas movilizaciones sociales en el Perú usualmente han logrado una nueva configuración del poder político. Por eso yo creo que estas movilizaciones sociales no pretenden cambios únicamente sociales, sino probablemente también hay que pensar políticamente en ellas. Hablando de cambios, ¿te ha sorprendido que los titulares del decano de la prensa, el del comercio, y parte de su grupo, inicialmente cercanos y afables con Dina Boluarte, hayan dado un giro hacia cierta confrontación con el gobierno? ¿Te ha sorprendido, Joseph? Sorprende un poco, sin duda. Hay que ver qué es lo que está detrás. No lo sabemos, todavía. Pero lo que sí sabemos es que hay una serie de hechos, digamos, dignos de seguir siendo investigados, ¿no? Y eso quizás, digamos, estratégicamente el comercio está comenzando a tomar alguna distancia, no total todavía. De acuerdo. No total todavía, y los medios están comenzando a mostrar algunas cosas, pero no totales. Y el asunto es que no es solamente el gobierno, ¿no? Hay que ver cómo se está comportando el Congreso también. En este momento, yo creo que más peligroso para la democracia es el Congreso, o tan peligroso como en el Ejecutivo. Los proyectos de ley que sacan, las declaraciones que brindan, hacen ver que la derecha más radical siente que está gobernando. Sí, señor. Siente que está gobernando. Yo lo creo. Y se olvidan ellos, y se olvida también la presidenta, que eran ellos los que querían vacarla a ella primero. Decían, primero Dina, luego Castillo. Se han olvidado de eso, sí, claro. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con eso? Es que les es funcional, yo sé. Correcto. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es un pacto por la democracia, como algunos nos quieren decir? ¿O es que hay determinados acuerdos y determinadas cosas debajo de la mesa que deberían transparentarse? Pero en este escenario donde Congreso y Ejecutivo parecen estar tan cercanos, uno imaginaría sobre el papel que el Tribunal Constitucional podría ser esa pieza clave que de alguna manera podría determinar que ese equilibrio o esa cohabitación, digamos, se rompa.
Sin embargo, las sentencias del Tribunal Constitucional, salvo la de la píldora del día siguiente, han sido absolutamente cuestionadoras y cuestionables. Sin lugar a dudas. Y a favor de esta alianza. Exactamente, ese era mi punto, pero quería preguntarte, cuando el TC sentencia a favor de la píldora del día siguiente, ¿lo hace porque está convencido de su valor o le da un poco de, digamos, nos da una para luego quitarnos 5? Esa es una estrategia interesante, ¿no? Esa es una estrategia interesante que podría estar en la mentalidad de ellos. Por otra parte, fallar de manera distinta de lo que han fallado sobre la píldora o sobre el anticonceptivo oral de emergencia, realmente hubiera sido... No, ya. Ya, una cosa que... ¿no? O sea, la anticiencia, ya digamos. La anticiencia, así ¿no? es, ¿no? En fin, cierre la puerta el último, ¿no? Pero yo creo que felizmente han fallado en ese sentido, pero todos los demás fallos... Oye, hasta el Poder Judicial lo han puesto en tela de juicio. Lo han puesto en tela de juicio, están dándole eso que se repite sin pensar bien qué significa, que el Congreso es el primer poder del Estado. Lo estamos viendo sin lugar a dudas, le están dando al Congreso, sí, señor. Digamos, facilidades y facultades en contra del equilibrio de poder. Totalmente. ¿No? Y en este panorama... Y con una lectura de la Constitución bien extraña en algún momento. Muy extraña, y de hecho en la universidad vamos a organizar una mesa en las próximas semanas analizando las últimas tendencias. En la Ruiz de Montoya, de donde eres vicerrector, ¿no? Así es. De las últimas sentencias del tribunal, y por supuesto la de la anticoncepción oral de emergencia estará presente, pero yo creo que hay lecturas de la Constitución que, digamos, no hay que ser abogado para decir, caramba, ¿qué están leyendo? ¿No? Pero en este escenario, Carlos, donde tenemos aparentemente una alianza sólida entre Ejecutivo y Legislativo, digo aparentemente porque basta que el Legislativo quiera mover algunas piezas y vamos a ver la verdadera fragilidad del Ejecutivo. Así es. Con un Tribunal Constitucional que está sosteniendo esto, sí, señor. También tenemos que ponernos a pensar en el papel del Ministerio Público. Estaba pensando exactamente en lo mismo. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los primeros resultados de las investigaciones que estaban a punto de demostrar la corrupción en el gobierno? Este equipo especial rarísimo que va a trabajar en Lima, ¿no? Este equipo especial, por no preguntarnos dónde están las tesis de la fiscal, sí, ¿no? Señor, que lo dice un académico además. Y eso yo creo que es escandaloso, ¿no? Y todos los periodistas de investigación deberían estar detrás de las tesis y deberíamos preguntarnos cómo es posible que una persona tenga un doctorado un año después de su maestría. ¿Cómo es posible que la universidad donde lo saca diga, bueno, como la ley no me obligaba... No, es inaceptable. No me obligaba a guardar las tesis, no las guardo. Digo, para una universidad, digamos, el producto más valioso de su trabajo son las tesis de sus alumnos. Totalmente. Eso lo tengo que guardar y mostrar con orgullo. No, y la propia ministra, si eres summa cum laude, tú no mostrarías tu tesis con un orgullo, pero valioso. Por supuesto. ¿No es cierto? Pero por supuesto. Y el asesor debería decir, esta fue mi asesorada. Así es. Logré la máxima nota Así con es. ella. Miren, Pero no decimos nada. Tremendo. No decimos nada. Ahora, en eso que mencionas no quiero dejar pasar, aunque... digamos, no quiero dañar institucionalmente más lo dañado que está el país, pero la Junta Nacional de Justicia se le pasó por todos lados. Aparentemente. Porque si hay puntaje en función a tus méritos académicos, no han revisado esta tesis. Claro, no la han revisado. Lo que pasa es que, claro, es verdad que no nos podemos poner a hacer diferencias en este tipo de concursos sobre las calidades de las universidades, porque esto podría, digamos, ser un poco subjetivo, ¿no? Pero hoy la Junta Nacional de Justicia debería estarse preguntando qué hicimos. Pienso lo debería mismo, ¿no? estar volviendo a revisar el expediente. Debería estar pidiendo las tesis a la misma fiscal, la misma Junta Nacional de Justicia. Si se está viendo esto, pues reaccionen de alguna manera. ¿Qué ha dicho la SUNEDO? Digo, la nueva SUNEDO, ¿no? No ha dicho absolutamente nada, ¿no? Esto es preocupante, ¿no? Porque nos recuerda, hace 30 años,
cómo se liberalizó, por ejemplo, el mercado de la educación superior. Sí, pues. ¿Queremos que eso regrese? ¿Queremos tener universidades que no guardan las tesis de sus alumnos? Increíbles. ¿Queremos tener doctorados que aparentemente no se sustentan en una tesis? Yo tengo la impresión que la tesis sí existe. Hay algunos colegas que creen que no existe. Yo creo que es de muy mala calidad. Pero creo que es muy mala y por eso no la quieren sacar. Sí. Pero yo creo que los ciudadanos tenemos derecho de saber qué investigación ha hecho nuestra fiscal de la Nación, sobre todo porque para ser fiscal le exigimos que tenga un doctorado. Quizá podríamos repensar esa exigencia. ¿Para qué una fiscal debe tener un doctorado? El doctorado es investigación, el doctorado es producción de conocimiento. Y muy ligado al mundo académico. Y muy en el mundo académico. Una fiscal es alguien más, digamos, profesionalizante. Así es. Pero el caso es que es una exigencia. Me tengo que ir, Joseph, pero en 30 segundos. ¿Para qué gobierna Dina Boluarte si va a mantenernos en esta situación larvada? Si es que no hay cambios, si no hay modificaciones, si no hay tensiones en los próximos 2 años. ¿Para qué gobiernas si no puedes hacer reformas? ¿Para qué estás allí? ¿Para defenderte de lo que puede venir después? ¿Que son las investigaciones por 60 muertos? Yo creo que es una de las razones por las que, digamos, la renuncia no la tiene al lado. ¿No? Porque efectivamente la van a investigar, no podemos adelantar, digamos, qué resultarán esas investigaciones fiscales, pero va a ser objeto de investigación ella y sus ministros, especialmente sus primeros ministros. Esa es una de las razones por las cuales creo que no renuncia. Cuando era presidente Pedro Castillo, en el Te Deum, el arzobispo Castillo habló de la capacidad de renuncia de San Martín. Sí, señor. Quizá podríamos volver a pensar en eso en estas fiestas patrias. De acuerdo. Un presidente Castillo que cuando el precio del pollo estaba en 8 soles tenía a 200 reporteros en los mercados, y hoy que está casi en 13 soles el kilo de pollo, no tienes a uno solo preguntándole al ama de casa: señora, ¿cómo han subido los precios? O sea, ese doble rasero con el que la prensa trata a los gobiernos. Es un doble rasero impresionante. Impresionante. En el gobierno anterior, todos los domingos habían reportajes sobre supuestas corrupción. Sí, señor. Todos los domingos habían revelaciones. Siempre había filtraciones. ¿Dónde está eso? Muchas gracias, Joseph Dager, por haber estado con nosotros. Gracias por compartir tu mirada de la política nacional. Gracias por estar. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Encantado.